Mañana. Qué preciosos son estos cantos y recordar esos momentos maravillosos en que Jesucristo estuvo derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y qué bueno es, hermanos, que por lo menos en una semana al año se le puede, por lo menos, si uno hubiera muerto en la cruz, cada uno de nosotros estaríamos todavía con nuestras culpas, con nuestros delitos y con nuestros pecados. Estamos aquí salvados por la gracia de Dios y perdonados por nuestros pecados, porque hubo un hombre incomparable. Hubo un hombre incomparable que murió en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Déjeme decirle algo, pero que es muy importante. El sello del amor de Dios es la cruz. Ese es el sello del amor de Dios. Si nos pidieran una prueba de la manifestación del amor de Dios, yo lo resumiría en una sola palabra: la cruz. La cruz. Porque ¿qué muestra más grande del amor de Dios que vio a su Hijo a morir en una cruz? Por eso yo digo esta mañana que el sello del amor de Dios es la cruz, en el martirio de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, el tema de mi mensaje es gloriándonos en la cruz de Cristo. ¿Cuánta gente se gloria de su religión? ¿Cuánta gente se gloria por tener un poco de ciencia y de filosofía? ¿Cuánta gente se gloria porque tiene un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, una buena educación? ¿Cuánta gente se gloria por tener buenos hijos educados? ¿O cuánta gente se gloria por tener una posición política o social o económica en medio de esta sociedad? Pero Pablo nos va a decir esta mañana que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de gloriarnos no por aquellas cosas que Dios nos da a través de la vida, sino que debemos de gloriarnos en la cruz de Cristo. Y vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante. 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios esta mañana, 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 en adelante. Note usted cómo nos comienza diciendo el apóstol Pablo esta mañana. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 en adelante, hasta el versículo 23. Leámoslo todos, por favor, esta mañana juntos. Dice la Biblia: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué dice la Biblia? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué dice la Biblia? Locura. Sigamos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es, que dice la Biblia, más fuerte que los hombres. Si hay algo en lo cual debemos de sentirnos, hermanos, pero dichosos de estar aquí esta mañana, y debemos de sentirnos como llenos, completos, satisfechos, de llevar una vida plena delante de Dios, es por causa de la cruz del Señor Jesucristo. Las cruces, como usted puede ver, bueno, iba a enseñarle la cruz que tenemos allá, pensé que había una cruz aquí, pero las cruces de las iglesias cristianas son cruces vacías.
Porque es verdad, hace más de 2000 años, Jesucristo estuvo crucificado en una cruz. Pero la Biblia y la historia dicen que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día entre los muertos. Significa entonces que las cruces del cristianismo ya no tienen a un Cristo en la cruz, porque el Cristo fue descolgado de la cruz, fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado. Por eso yo les digo esta mañana, si debemos de sentirnos orgullosos espiritualmente hablando, si en nuestro corazón debe de haber un gozo y una alegría que se rompe por dentro hacia afuera, es por la causa de gloriarnos en la cruz del Señor Jesucristo. Nadie podía haber pagado el precio de nuestro rescate. Nadie pudo haber pagado el precio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento más que el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros debemos de sentirnos, hermanos, contentos, orgullosos de que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz. Déjeme decirle algo también interesante. Toda la historia del ser humano sería incomprensible si no fuera por la causa de Cristo. La historia está dividida en antes y después de Cristo. ¿Por qué no antes y después de Mahoma? ¿Por qué no antes y después de Buda? ¿Por qué no antes y después de el presidente George Washington? No, porque aunque esos hombres fueron históricos y fueron de la historia, no representaron una trascendencia en toda la humanidad como lo fue el Señor Jesucristo. Por eso es que la historia de los tiempos se divide en dos, en antes y después de Cristo. En cada suceso trascendental e importante de la historia de la raza humana, los historiadores, los científicos, los filósofos se van a ir al tiempo de la historia en antes, esto ocurrió antes de Cristo, esto sucedió después de Cristo. No después de otro personaje histórico, sino de la persona del Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es que toda la historia sería incomprensible sin el Señor Jesucristo. Mire, la cruz era un símbolo de dolor, de quebranto, de tormento. La cruz fue una de las torturas peores que los romanos daban a los criminales de aquella época. Pero la cruz se ha convertido en el símbolo del cristianismo. Pero hay algo interesante. La cruz no es para llevarla colgada en el cuello. Si usted la tiene, qué bueno. Pero la cruz tampoco es para ponerla de adorno en una sala de una casa. La cruz es para ser crucificados en ella. No sé si captan la idea. Pero la cruz no es tanto para cargarla en el pecho, sino para que usted y yo nos crucifiquemos en ella como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Mas con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quiere leerlo conmigo? Gálatas 2:20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo me crucifico con Cristo, estoy crucificando mis deseos, mis derechos, mis privilegios y mis pasiones. Cuando yo me crucifico con Cristo, estoy crucificando mi ego, mi yo. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Estoy poniendo en esa cruz todas aquellas cosas que afectan mi vida, mis problemas de carácter, mi orgullo por naturaleza, mi arrogancia por naturaleza. La estoy crucificando juntamente con Cristo. Por eso es que la cruz, les vuelvo a repetir, no es para que la llevemos colgada o la pongamos de adorno. Si tiene una cruz, qué bueno. Pero más que eso, la cruz es para crucificar nuestras vidas juntamente con Cristo. Yo a veces digo, hermanos, cuánto me falta a mí
¿Cuánto nos falta a cada uno de nosotros morir y morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros malos pensamientos, morir a nuestro propio egoísmo y crucificarlo en la persona del Señor Jesucristo? Cuando usted crucifica su vida y su pasión y sus sueños y sus ilusiones en la persona del Señor Jesucristo, usted comenzará a vivir una vida completamente diferente. Y por eso me gusta lo que dice Pablo. Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo y ya no vivía para él. ¿Sabe qué sucede cuando nos crucificamos con Cristo? Morimos a nosotros, dejamos de vivir para nosotros y comenzamos en una nueva dimensión de vida y de comunión con Dios. Yo y usted, ustedes y yo, necesitamos día con día crucificarnos en la cruz de Jesús. El Señor Jesucristo también dijo, hermanos, Él dijo: el que no lleva su cruz no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, a veces qué difícil es llevar la cruz. Pero ¿sabe qué sucede? Estaba leyendo un artículo acerca de la cruz, en donde alguien dijo estas palabras, y son palabras muy verdaderas. Le pedimos a Dios que nos ayude a aliviar la cruz, pero no le pedimos a que nos ayude a cargar su cruz. Y esta es una gran verdad. ¿Cuántas veces todos los días le decimos: Señor, ayúdame con este problema, ayúdame con esta situación, Señor, ayúdame con esto en mi familia, con mis hijos, Señor, ayúdame con este problema que tengo en el trabajo, Señor, ya no soporto a este jefe, Señor, ya no soporto esta situación? Y la idea es que en lugar de decirle: Señor, alinea mi cruz, Señor, ¿por qué no me ayudas a cargar la cruz? La cruz es algo cotidiano de todos los días. La cruz no solamente es del día domingo, del día miércoles, es de todos los días. Es decir, que el mundo pueda ver que estamos clavados, crucificados en la cruz de Cristo día con día, y que vamos muriendo y muriendo y muriendo al estar crucificándonos con Cristo día con día. Hermano, ¿qué tal está nuestro orgullo? ¿Qué tal está nuestra arrogancia, nuestra falta de paciencia? ¿Qué tal está nuestra ¿qué sería? Nuestra falta de fe. ¿Qué tal están esas cosas que tanto nos gustan y que no quisiéramos sacrificar? 4 horas de televisión todos los días, los muchachos 6 horas en Facebook todos los días y en Twitter, navegando en el internet por más de 8 horas al día. Ya les he dicho el dato estadístico: los jóvenes textean más de 40 horas por semana, que es el promedio laboral de un obrero en Estados Unidos y en el mundo. 40 horas. ¿Cómo lo hacen? Mientras están en la escuela, mientras están comiendo y en las noches, porque no duermen por estar texteando. ¿A qué hora se acuestan sus hijos, los que tienen cuidado de sus hijos? ¿Usted cree que se duermen a las 10? Eso es lo que usted cree. Solo revise sus teléfonos y va a ver la hora en que han estado texteando: 12 de la madrugada, 1 de la madrugada, 40 horas por semana. ¿Y qué tal, jóvenes y hermanos adultos, si comenzamos a crucificar nuestras vidas en Dios, a crucificar nuestras pasiones en Cristo Jesús y a crucificar nuestros hábitos en Cristo Jesús? La era tecnológica se ha convertido en una adicción psicológica y emocional, no solamente en la vida de nuestros jóvenes, sino también en la vida de los viejos. En la vida de los viejos. Y qué bueno que los viejos están en esa onda también, ¿me entienden? Lo malo es que se dejan absorber por esa situación. Le voy a decir por qué: porque en 2 años más, 5 años más, los que no sepan de computación van a ser analfabetas. Esa es una verdad, así como se lo digo ahorita. Todo el mundo, es más, los teléfonos celulares están cambiando cada 2, cada 3 meses.
Yo me compré uno hace como 6 meses, no hombre, y a los 2 meses salió el otro. ¿Y por qué no me esperé para el otro? Pobrecito los que gastaron más de $500 por el iPad 2. Ahora salió el 3. Y el 4. No, el 3. Y sabe, se vendieron, hermanos, ni habían salido al mercado cuando ya habían hecho preventas de millones y millones de dólares. Cuando usted va a los malls, en este no hay, pero cuando usted va al mall de por lo menos de Brea, hay una tienda de Apple que todo el día, jóvenes y adultos, americanos y latinos, hermanos, es una fiebre increíble. ¿Por qué no crucificar incluso esas cosas en Cristo Jesús? Y dedicarle más tiempo a la obra de Dios. Y dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Usted va a decir, pero el pastor que religioso ha venido esta mañana. Es que yo pregunto esta mañana, ¿valdrá algo la pena más que algo que la cruz de Jesús? La respuesta es no. No hay nada que pueda valer la pena más que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso me gustó esta frase que leí en donde decía lo que ya les dije. Le pedimos a Dios que nos ayude a aliviar la cruz, pero no le pedimos a Dios que nos ayude a cargar la cruz. La cruz es algo de todos los días, mis hermanos. Por eso Pablo está diciendo también en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es a saber, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Es potencia, es poder de Dios. Cuando yo leo 1 Corintios 1:19, en el versículo que sigue, dice Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y este punto es importante, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué? Buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando Pablo escribe esto, no es que el apóstol Pablo esté en contra del intelectualismo. No es que Pablo esté en contra de mentes brillantes y filosóficas, porque nosotros venimos y hemos heredado la cultura de los griegos. Fíjense cómo son estas cosas. Los romanos conquistaron políticamente a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. Todo lo que usted puede ver en el mundo oriental y en el mundo occidental es a consecuencia de la cultura y filosofía de los griegos. Todos oímos hablar de Sócrates. Todos oímos hablar de estos grandes hombres eruditos, filosóficos. Pablo no está en contra de la erudición ni en contra de los intelectuales, pero Pablo está diciendo, ya que ustedes en su intelectualismo, en su sabiduría, en su ciencia, no conocieron a Dios, agradó a Dios, dice Pablo, en su sabiduría, mostrarnos su amor a través de un Cristo crucificado. Y por eso Pablo dice esta mañana que para los intelectuales, para los griegos, para los judíos fue un tropezadero, para los griegos filósofos fue una locura. Es que en realidad no se puede concebir, hermanos, cómo es que Dios muestra su sabiduría en la cruz, matando a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Locura significa algo ilógico, que no tiene razón, que no tiene procedencia. Es algo que no tiene una consecuencia racional. No es lógico que Dios muestre su amor según los griegos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que a Dios le agradó por medio de la locura de la predicación salvarnos a cada uno de nosotros. Y estamos aquí, mis queridos hermanos,
porque Dios envió a su Hijo a morir precisamente en esa cruz. La razón principal por la que Cristo vino al mundo fue morir en la cruz. Le voy a mencionar solamente algunos principios del por qué debemos gloriarnos en la cruz. Número uno, porque es el cumplimiento de las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis, nos hablaban, hermanos, de un Cristo redentor, de un Cristo que venía a padecer y a morir por cada uno de nosotros. Así que debemos gloriarnos de que el cumplimiento de las profecías se ejecutó, se efectuó en la persona del Señor Jesucristo. Pero una cosa más, debemos gloriarnos porque la cruz es la manifestación perfecta del amor de Dios. Otro punto importante es que cada uno de nosotros debemos de gloriarnos, porque en la cruz se demuestra no solamente la manifestación del amor de Dios, sino la declaración directa del amor de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiera querido ir a la cruz, Él no hubiera ido a la cruz. ¿Recuerda usted en el huerto del Getsemaní? ¿Qué decía el Señor Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que Cristo no sabía a qué venía? Él bien pudo haber dicho: Señor, yo no quiero morir por la humanidad. No es mi problema, es el problema de ellos. Yo no pequé, quienes pecaron son ellos. Pero dice Filipenses capítulo 2 que Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, cuando yo veo a Cristo en la cruz, estoy viendo a un Cristo que ha declarado su amor. Porque déjame decirlo, mis queridos hermanos, que Cristo es más que una idea. Cristo es más que una religión. Cristo es más que un mito histórico. Cristo es alguien que está vivo y presente en nuestros corazones. Y cualquier religión y cualquier persona que profesa creer en Dios no puede estar ausente de la comunión con la persona del Señor Jesucristo, porque Cristo es Dios y Él demostró su amor directo en favor de cada uno de nosotros. Algo de lo cual debemos gloriarnos esta mañana es que Él pagó el precio de nuestra redención y que Él fue la vía de escape de nuestros pecados. Y quiero terminar con Gálatas capítulo 6, en donde el apóstol Pablo dice que nos gloriamos en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice a los Gálatas. Capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 11, porque me gusta cómo Pablo termina al final. ¿Están conmigo? Gálatas 6, 11. Vamos leyéndolo juntos. Mirad, dice Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así corridito. Todos los que quieren agradar en la carne, estos, ¿qué dice Pablo? Os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución. ¿A causa de qué dice Pablo? A causa de la cruz. Y detengámonos ahí. A causa de la cruz de Cristo. ¿Saben qué estaban haciendo los judíos religiosos? Estaban acomodándose a la circuncisión para no padecer persecución por la cruz de Cristo. En otras palabras, era un evangelio muy conveniente a sus vidas. Acomodaban el evangelio a sus propios intereses y comodidades personales. Mire, hermano, Pablo está diciendo que muchas veces tenemos que padecer persecución por la causa de la cruz de Cristo. ¿Ha sufrido usted alguna vez persecución por la causa de Cristo? Yo le aseguro que no. Usted no va a decir: ah, pastor, que me gritaron que soy aleluya. Dele gracias a Dios que le dicen aleluya. ¿Sabe por qué? Porque aleluya significa alegría. Cuando estamos en el culto y alguien dice aleluya,
¿Qué está queriendo decir? Alegría. ¿Sabe por qué los pentecostales, los hermanos pentecostales gritan aleluya, amén, gloria a Dios? Les nace del corazón muchas veces porque aleluya quiere decir estoy contento. Cuando usted le diga a ella es un aleluya, amén, gloria a Dios, estoy contento, porque aleluya significa alegría, gozo, regocijo. Ahora, quizá usted dice, pastor, a mí yo he sufrido por la causa de Cristo porque me dijeron come gallinas. Qué bueno que le dijeron come gallinas. O que le dijeron, bueno, usted no sabe la historia de los come gallinas. En los pueblos, cuando vamos a predicar y hacen las reuniones como casas de estudio bíblico, ¿qué hacen en los pueblos? Gallinas. Ahí va, me acuerdo yo, claro, mis abuelos no fueron cristianos, pero si hubieran sido cristianos, mi abuelo, que se llamaba Dionisio, qué lindo nombre, le hubiera dicho a mi abuela Estebana, qué bonito nombre, Estebana, prepara las gallinas porque ahí vienen los aleluyas para un servicio aquí en la casa. Y en los pueblos así es. Matan, hermanos, los mejores pollos, las mejores gallinas, el mejor marrano. ¿Para qué? Es que no nos digan marranos tampoco, pero come gallinas por lo menos sí. Imaginen los marranos como que no, mejor come gallinas. Y preparan, hermanos, unos pollos y unas gallinas tan ricas, y es ahí en donde salió esto de los come gallinas, y come tamales, porque también unas tamaladas, hermanos. Y por eso miren cómo están. Aquí casi no se da eso, aquí es pozole, pero qué rico el pozole. Ahí vienen los pozoleros. Qué bueno. Usted y yo no hemos padecido por la causa de Cristo. Padecer por la causa de Cristo es que lo tiren a la cárcel por predicar el Evangelio, que le corten la lengua por predicar el Evangelio. Ahorita mismo, fíjese bien, ahorita mismo en Irán hay pastores encarcelados por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y saben cuál es la pena que están esperando? Una sentencia de muerte por medio del ahorcamiento. ¿Eso es persecución? No, pero a veces una gripe que nos da, hermanos. Y venimos a la iglesia con gripe. Con gripe, pero alabando a Cristo. Y sentimos que es un sacrificio grande, hermanos. Esa no es persecución, hermanos. Que me vine a pie del 7-Eleven para acá. Y creemos que eso es, que hemos hecho un gran sacrificio. Torturados por Cristo. Eso no es padecer por la causa de Cristo. Padecer por la causa de Cristo es que nos mutilen el cuerpo, que destruyan a nuestra familia, que nos quemen en la higuera, que venga la Santa Inquisición española e italiana y comience a torturar nuestros huesos y a estirar nuestros cuerpos hasta quitarnos la vida. Eso es ser torturados por Cristo y morir por Cristo y padecer por la causa de Cristo. Pero mira lo que dice el siguiente versículo, el 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. La circuncisión, una operación en el asunto del varón, y eso lo hacía judío. Gloriarse en la carne significaba, yo ya fui circuncidado, ahora soy judío. ¿Y qué dice Pablo en el siguiente versículo? Miren, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si de algo debemos gloriarnos esta mañana, mis hermanos, es de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos gloriemos por las cosas que tenemos, gloriémonos en que hubo un Cristo que murió en el madero por cada uno de nosotros y derramó su sangre para darnos perdón de pecados, vida nueva y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloriémonos día con día en la cruz del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por todo tu amor y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados,
Si usted quisiera conocer a Jesús, si usted quisiera entregar su vida a Cristo, ¿por qué no viene a Él hoy? ¿Por qué no rinde su corazón? Hace muchos años, muchos de nosotros levantamos nuestra mano, pasamos al frente y alguien ora a Jesús. Si usted quiere que yo ore por usted, si usted quiere abrir su corazón a Cristo, ¿por qué no levanta su mano ahí donde está? Porque yo quiero orar por usted. Que Dios lo bendiga a usted. ¿Habrá alguien más como él que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, por favor. Quizás no vi su mano en alto. Aceptar a Jesús no significa cambiar necesariamente de religión. Significa tener una nueva relación personal con Dios. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice, pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. No luche con Dios. Solo permítame orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien más? Voy a pedirle a nuestro hermano que pase, por favor, hermana Mario, si le ayuda, venga aquí adelante. Queremos orar por usted. Queremos orar para que Dios lo ayude, lo bendiga y le dé una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar por Luis, hermanos. Luis, repite esta oración después de mí, por favor. Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por morir por mis pecados. Y yo te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón. Yo te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa, porque a partir de hoy soy tu hijo y tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Dame el poder para seguir amándote, sirviéndote y adorando tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Señor, te doy gracias por Luis esta mañana. Te pido que lo bendigas, que lo guardes. Te doy gracias porque ha estado aquí con nosotros. Y te pido tus grandes bendiciones para él, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Te damos un fuerte aplauso. Gracias, Luis. Para ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para recoger las ofrendas y nos vamos a despedir con el canto de Tierra Bendita de Palestina. Así que pongámonos de pie, mis hermanos.